Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí con ustedes en su espacio informativo en este horario de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, nuestro firme compromiso, llevarle de manera detallada la información de nuestro estado. Está aquí con nosotros Patricia Espinosa, quien informará en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros es el 940-7600, pero de igual manera lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Tele Yucatán. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. En el oriente del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal continuó con la entrega de certificados que forman parte del programa Vivienda Social 2019. Más de 69 millones de pesos se invierten en 2,000 acciones de vivienda en Chemash, Tixcacalcupul y Yaxcabá, donde el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó los certificados a sus beneficiarios. Nunca antes se habían hecho tantas acciones de vivienda como vamos a hacer este año aquí en Chemash. ¿Qué vamos a estar haciendo? 1,073 acciones de vivienda. Vamos a empezar a finales de octubre con las obras en sus casas y vamos a estar terminando a principios de febrero. En Chemash se invertirán 30.6 millones de pesos, en Tixcacalcupul 17.3 millones de pesos y en Yaxcabá 21.2 millones de pesos. En Tixcacalcupul también entregó material y vehículos con un valor de 6 millones de pesos que se destinarán a 3 nuevas misiones culturales de la Secretaría de Educación, a beneficio de los habitantes de esa población, Mayapán y Chiquinzonot, quienes aprenderán carpintería y repostería, conocerán alternativas para cuidar su salud, mejorar su nutrición y facilitar el acercamiento a expresiones artísticas por medio de clases de música. En casi 100 años, la entidad solo contó con 19 misiones culturales, con las 3 nuevas sumarán 22 y más de 4,000 beneficiarios. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y continuamos hablando del oriente del estado, y es que el consultorio del programa Médico 24/7 llega a Chancón para brindar atención médica complementaria en el horario en que los centros médicos de las comunidades del interior del estado no estén operando. Más de 5,000 habitantes de Chancón se beneficiarán con el programa Médico 24/7, cuyo módulo inauguró el gobernador Mauricio Vila Dosal como parte de las actividades que realizó en el oriente del estado. El programa, que consiste en que los municipios tengan atención médica 24 horas, incluso los fines de semana, se aplica en 54 municipios y en diciembre los 106 contarán con el servicio de atención a la salud. Este programa está diseñado para que podamos tener en cada cabecera municipal de cada uno de los 106 municipios, como ofrecimos en campaña, doctor en el día, en la noche y los fines de semana. En Tixcacalcupul dijo que el programa iniciará en diciembre y recordó que en esa población opera el programa médico a domicilio, el cual atiende a 171 adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad, ofreciendo servicios de atención médica en su hogar. El programa médico a domicilio opera en 60 municipios y a un año de que inició atendió a más de 10,000 personas. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. El Día Internacional de las Mujeres Rurales tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Aquí en Yucatán se conmemora esta fecha. Más de $500,000 de pesos distribuyó en apoyos el gobernador Mauricio Vila Dosal entre 452 mujeres de 17 municipios en el Día Internacional de la Mujer Rural. En Chancón, donde conmemoró la efeméride que estableció la ONU en 2008, Vila Dosal pidió a las mujeres aprovechar los créditos del programa Microyuc, que dispone de 53 millones de pesos para que emprendan un negocio y tengan independencia económica. En esa población opera uno de los 16 centros de desarrollo para las mujeres emprendedoras.
El gobernador entregó bastidores, hornos, cocinas integrales, molinos, entre otros equipos. Recomendó a las mujeres denunciar los casos de violencia al número 089, pues en la entidad hay 13 centros de atención a las mujeres, uno de ellos opera en Chancom. A nombre de las beneficiarias, Clarisa Canul Cupul resaltó la importancia de los apoyos que recibieron. Podemos trabajar desde nuestras casas sin tener que alejarnos de nuestras familias. Gracias, señor gobernador, por preocuparse por las mujeres y familias. La secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo, resaltó la aportación que las mujeres rurales hacen a la agroindustria. Con imágenes de Luis Medina e información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y continúan las arduas labores de rehabilitación en la carretera Mérida Progreso. Es por eso que le recomendamos manejar con precaución. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició los trabajos de rehabilitación en la carretera Mérida Progreso, en los que se destinará 43.4 millones de pesos provenientes de recursos adicionales al presupuesto anual. Con la inversión se atenderá 16.1 kilómetros de la vía que conecta la ciudad capital con el principal puerto del estado. Las acciones de conservación periódica que se realizan en 4 subtramos consisten en la rehabilitación del pavimento con bacheo profundo, colocación de microcarpeta de 3 centímetros de concreto asfáltico y trabajos diversos. Los trabajos deben concluir en 55 días naturales, de modo que los conductores que transitan por esa importante vía deben manejar con precaución, respetando el señalamiento y los límites de velocidad para prevenir incidentes. En el primer semestre del año se realizaron trabajos de rehabilitación en 12 kilómetros de la carretera. Teleyucatán te informa. Y para Yucatán es muy importante contar con el apoyo de aliados empresariales que le dan al Estado un impulso importante en el sector turístico. Precisamente reconocen el trabajo de las agencias de viajes dedicadas a este tipo de actividades. La Secretaría de Fomento Turístico, una línea aérea mexicana y empresarios de la industria turística del Estado galardonaron a las mejores agencias de viajes de Estados Unidos y Canadá en Mérida para premiar sus importantes canales de distribución. La ruta México-Mérida pasará de tener 39 vuelos a 44 y de La Habana a Mérida de 2 a 7 semanales, lo que representará la oferta de más de 18,000 asientos a la semana. La compañía inició en la región en 2009 con rutas que la conectan con la Ciudad de México y La Habana, Cuba, en las cuales de enero a la fecha transportó 438,258 y 22,525 pasajeros respectivamente. Para Yucatán es muy importante contar con el apoyo de aliados que den a nuestro destino mayor impulso turístico. Sin duda son parte clave del trabajo en conjunto que realizamos todos los días para llevar a Yucatán a los ojos del mundo, dijo la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirsch. Al evento asistieron 10 representantes de agencias de viajes de Estados Unidos. La selección de ganadores se basó en los logros de ventas y en los mejores estándares de calidad en el servicio al cliente. Teleyucatán te informa. Y ya estamos listos para conocer el pronóstico del tiempo. En este martes se extenderá un canal de bajas presiones sobre la península de Yucatán con probabilidad para tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en el sur de Yucatán. Asimismo, se esperan temperaturas calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora sobre la costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima estará entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa. Acompáñenos al regreso. Más información.
¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa y se consolidan las alianzas con más fundaciones para la donación de pelucas oncológicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen cáncer. A fin de ayudar a niñas yucatecas a recuperar su autoestima tras la pérdida de su cabello originada por los tratamientos que reciben para ganarle la batalla al cáncer, una empresa donará 7 pelucas por medio de la Fundación Yucatán de la Canaco Servitur. Para las niñas es el cabello, es todo, es su imagen, es inclusive en la parte de autoestima. Cuando la niña pierde el cabello se siente mal. Los niños en la escuela son muy crueles, se burlan de ellas. Por eso es que hemos decidido entrar en este segmento oncológico para las niñas con cáncer, que no sabes cómo les ayuda a ellas en su imagen y en su autoestima. Las pelucas pueden costar hasta 5,000 pesos y no siempre son de fácil acceso para las pacientes. Esta peluca es de fibra sintética de bambú conocida como canécalo, que es mucho más resistente que el cabello natural, pesa menos, tiene mayor durabilidad y no pierde su brillo. Eso es importante, porque las pelucas de cabello natural al paso del tiempo, como cualquier cabello, pues empiezan a perder sedosidad, brillo y se empiezan a ver opacas. El objetivo es hacer alianzas con más fundaciones para seguir donando pelucas oncológicas y mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer. Por ejemplo, el Club del Vino, conocido como Bon Succioner, ya tenemos una cena pactada con ellos a fines de este mes, donde todo lo que se recabe en la cena va a ser utilizado para la fabricación de pelucas y donación de las mismas a las niñas con cáncer. Desfiles de moda. Un segundo proyecto es recolectar cabello natural para la elaboración de pelucas. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y este es el llamado de una agrupación dedicada a proporcionar a pacientes con VIH-Sida alimentación, cuidados, ayuda espiritual, psicológica y apoyo médico. Para continuar con la ayuda que proporciona desde hace 25 años a enfermos con VIH-Sida, el albergue Vida Humana Integral, que preside Silvia Pino de Cortázar, realizará el evento Elegancia y Tradición. Ponte tu terno bonito o tu guayabera almidonada para recaudar fondos. La agrupación proporciona a los huéspedes alimentación, cuidados, ayuda espiritual, psicológica y médica, así como pláticas preventivas a sus familiares para prevenir la enfermedad. El 85% de la condición de los enfermos está vinculada a alguna adicción, por eso se proporciona ayuda profesional y programas de rehabilitación que se suman a los cuidados médicos que requieren. En el albergue se ayuda a los enfermos a incorporarse a la sociedad o a sus trabajos, pues con los antirretrovirales tienen mejor calidad de vida, sin adicciones y ser mejores personas controlando sus emociones.
El desayuno tipo brunch, que cuenta con el apoyo del gobierno del estado, se realizará el 6 de noviembre en el Club Campestre, de 9:30 a 14 horas, y se ofrecerá un espectáculo regional y se rifarán obsequios. Con imágenes de Joaquín Martínez, Teleyucatán te informa. El 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas mujeres en el mundo, por lo que varias asociaciones se han dedicado a difundir información sobre este mal. Una de ellas es Contacto, que se enfoca en hacer conciencia sobre esta enfermedad por medio de charlas, conferencias y también eventos para recaudar fondos. El próximo 31 de octubre, la Asociación Civil Contacto IAP cumplirá 5 años de fomentar y apoyar la salud de las mamas entre la población yucateca. Aunque su objetivo inicial era dar información a través de folletería y pláticas, su trabajo ha evolucionado junto a las necesidades de las mujeres que atienden. Comenzamos a ver que las mujeres tienen más necesidades aparte de la información. Y empezamos a recaudar fondos para dar lo que es las prótesis mamarias externas. Fuimos viendo que también necesitan manga para lo que es el brazo linfedema. Las alianzas que han creado con otras asociaciones civiles e instituciones gubernamentales y el apoyo de la ciudadanía han sido primordiales para lograr que 204 mujeres hayan obtenido un diagnóstico o apoyo de prótesis mamarias o mangas. Además, han impartido talleres de concientización a más de 8,000 yucatecas. Aparte de la parte emocional, sí, no es nada más eso. Es la parte física. Tenemos los pechos como una para alimentar a nuestros hijos y otra es una defensa. Entonces, al momento de faltarte una mama, empiezas a modificar tu postura corporal y empiezas a dañar tu columna. Para recaudar fondos, este año tendrán carreras rosa y el tradicional desayuno Luce tu sombrero linda. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Capacitaciones y pláticas en temas de cultura ambiental, derechos humanos para estudiantes, docentes y padres de familia. De esto trata el proyecto Va por la Educación, Va por mi Escuela. Para generar núcleos de desarrollo, sustentabilidad y aminorar la huella ecológica en las escuelas de educación básica, el colectivo Va por la Tierra inició el programa piloto Va por la Educación, Va por mi Escuela. El chiste es crear una cultura ecosistémica donde entendamos que somos parte de un ambiente, de un hábitat, que convivimos con otros animales, que convivimos con las plantas y que tenemos que estar en equilibrio, ¿no? En un sano equilibrio para que podamos acceder a nuestro derecho a un ambiente sano. Tiene que involucrar el ambiente, la sociedad y la economía. La CODEI, la Sociedad Mexicana de Ingenieros y otros organismos civiles y empresariales forman parte de la estrategia integral que incluye capacitaciones y pláticas de la cultura ambiental y derechos humanos para estudiantes, docentes y padres de familia. Para el desarrollo sustentable de la escuela y su comunidad, gradualmente se impartirán cursos de capacitación para autoempleo, creación de huertos urbanos y núcleos generadores de alimentos para trueque y venta, así como asesoría de energías renovables y transferencia tecnológica. Vamos a hacer que las escuelas sean un centro de acopio, donde lo que nosotros llamamos basura, que en realidad es dinero, lo empecemos a reciclar, se empieza a producir recursos y a partir de estos recursos invertirlos en la escuela, ¿no? La Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata es el primer plantel de educación básica donde inició el proyecto que se plantea replicar en más escuelas del sur de la ciudad. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, al regreso tenemos más información. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales. Más de 30 países. Más de 2,000 artistas. 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre. Una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Ya de regreso en este espacio informativo y le platico que reconocen el potencial y también el esfuerzo realizado tanto por alumnos como egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para reconocer el talento del estudiante y egresado de la Facultad de Derecho de la UADY, se entregaron los méritos académico, deportivo y trayectoria que son referentes de la formación de excelencia que se imparte en las aulas. La secretaria general de la UADY, Celia Rosado Avilés, reconoció el esfuerzo del universitario comprometido con su alma mater y sociedad. Eventos como este ponen el énfasis donde hay que ponerlo, en la potencialidad de nuestros estudiantes. Para aquellos que dicen que el gran problema de México se centra en la apatía de sus jóvenes, les respondemos que aquí están los jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Karen Gómez Interián, a nombre de los recipiendarios, dijo que con esos eventos se reconoce el esfuerzo de los universitarios, que repercute positivamente en su formación del profesional en leyes. Nos hace sentir que realmente pues se valora por lo que nos hemos esforzado, por lo que hemos trabajado, pero también a su vez tiene un efecto y una repercusión en las futuras generaciones, porque se pueden dar cuenta que realmente se les va a premiar. La secretaria académica de la Facultad de Derecho, Lucely Carballo Solís, resaltó que el mérito académico reconoce el esfuerzo de los estudiantes por desarrollar diversas capacidades, atendiendo la demanda de una sociedad cada día más exigente. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y vamos a conocer a continuación de qué tratará el primer rally de brigadas de emergencias en la entrevista que nos presenta esta noche Livia Ojeda. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán te informa. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Jesús Enrique Alcocer Basto, ya lo sabe, él es el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y por compartirme a tu teleauditorio aquí en Tele Yucatán. No, al contrario, qué gusto recibirlo una ocasión más y sobre todo para hablar de noticias que justamente platicábamos ayer a través de nuestra pantalla del primer rally de brigadas de emergencia que ya se realizó hace algunos días. ¿De dónde surgió la idea de realizar esta actividad? Bueno, pues el 13 de octubre fue el Día Internacional de Prevención, de Reducción de Riesgos de Desastres, así está decretado por la ONU. Este día pues lleva ciertos objetivos que son del marco de Sendai. El marco de Sendai es uno de los aspectos que consideró el gobernador del estado en el Plan Estatal de Desarrollo, de tal manera que es un día que no se conmemoraba, es un día al cual por primera vez planeamos hacer algún tipo de actividad pues para que no pase desapercibida esta efeméride. Y en este contexto, la verdad es que desde hace un año, también por instrucciones del gobernador, hemos estado muy cercanos a los comercios, a la industria, viendo que tengan pues acciones de prevención. Y una de estas es que cuenten con su programa de protección civil, con sus brigadas de protección civil. Le hemos dado capacitación a estas brigadas, hemos hecho simulacros. El 19 de septiembre hubo muy buena respuesta, una convocatoria también del gobierno del estado. Se realizaron 824 simulacros en el estado. Más de 130,000 yucatecos estuvieron participando en sus ejercicios, muchos de ellos en zonas muy apartadas de Mérida, en zonas rurales, en escuelas. Así que habíamos tenido una buena respuesta y esta vez entonces lanzamos el reto. ¿Quién quiere participar para mostrarnos, para probar las habilidades que ha adquirido en este proceso de preparación? Y la verdad es que la respuesta fue muy buena, se inscribieron y una participación excelente. Todos le echaron muchas ganas, de hecho
un servidor no estuvo en el jurado porque yo estaba en el proceso de capacitación y la verdad es que ya hay cariño por quienes han participado y se han capacitado en esto, pero el Colegio de Ingenieros nos hizo ahí sí que el favor de presidir el jurado y de calificar estas brigadas para pues que participaron en esta actividad. Todo un proceso bastante lúdico, porque además del rally mismo, que era como que el centro de todo el objetivo, también hubieron otras actividades. Sí, además de la competencia del circuito principal del rally, se estuvo dando talleres. Tuvimos la participación de empresas de extintores que dieron pues un repaso del manejo de extintores, de resucitación también cardiopulmonar, pero por ejemplo tuvimos por primera vez de meteorología, tuvimos de rappel, que es cómo descender o cómo rescatar a alguien con cuerdas. En este caso, si el acceso principal por algún motivo no pudiera utilizarse o se requiere rapidez. Entonces, además, fue una cuestión entonces de intercambio. Además de que nos mostraron pues todas las habilidades que ya han adquirido, pues también avanzaron porque les proporcionamos estos talleres para que adquieran nuevos conocimientos. Sin duda alguna, habilidades y nuevos conocimientos que servirán precisamente para lograr el objetivo principal, que es la prevención, que muchas veces también se ve permeado en otros aspectos para el Estado. Sí, esto se hace como un reconocimiento también a estas personas que además de sus funciones diarias dentro de las empresas, como cajeras, gerentes, vendedores, personal de bodega, pues también se preparan para que mientras los yucatecos hacemos nuestras compras, paseamos con la familia, realizamos actividades, pues lo hagamos de una manera segura, que nos están cuidando. Es la gran diferencia entre que un conato de incendio, por ejemplo, que un cortocircuito pueda ser atendido de manera inmediata o que se convierte en un gran incendio. Entonces es el primer eslabón de emergencia. Y esto también, desde luego, es como parte del compromiso de que hemos estado viendo pues muy buenas noticias en los últimos días. Mérida, la mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas. También la calificación pues que se dio crediticia al estado de Yucatán. Pues todo esto abona a la seguridad del estado, a estos aspectos que ahora pues nos caracterizan y en los cuales pues no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir avanzando. No solo la seguridad es que no haya delincuencia en el estado, sino también estos aspectos como protección civil y pues la atención de emergencias y la prevención. Sin duda algunos aspectos que nos fortalecen y nos benefician a todos los yucatecos y los que por supuesto habitamos aquí en el territorio de Yucatán. Y aprovechando su visita, director, ya finalizó la temporada de lluvias. Sí, hoy termina la temporada de lluvias, aún prevalece la temporada de huracanes que termina hasta el 30 de noviembre, disminuye entonces un tanto la formación, por ejemplo, se va ya desactivando la zona ciclogenética que está pegada a África, ya se empiezan a enfriar pues las aguas por esa zona, pero todavía nos quedan los posibles ciclones en el Caribe, en el Golfo de México. El pronóstico de formación de ciclones prácticamente ya está, ya se cumplió, pero eso no implica que no vayamos a tener más ciclones tropicales, de tal manera que mantenemos el monitoreo para estas zonas y en caso necesario pues los alertamientos que se tengan que dar, porque aunque durante esta época no se prevén ciclones de gran intensidad, las trayectorias, como ya tenemos los frentes fríos, ya convergen ambas temporadas, ya estamos en temporada de frentes fríos desde septiembre en que comenzó el otoño, pues las trayectorias suelen volverse un poquito erráticas, así que el monitoreo se hace con la misma o con mayor intensidad que durante los meses de septiembre y agosto, que es cuando más formación de ciclones tenemos. Además, con la instrucción del gobernador Mauricio Vila, se mantiene un centro de monitoreo y los frentes fríos ya los monitoreamos, los boletinamos, los atendemos, al igual que se hace con los ciclones tropicales. Entonces el monitoreo se mantiene para poder alertar a la población a través de los medios de comunicación en caso necesario y en el día a día pues a través de las redes sociales @procivi, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Bueno, pero al momento podemos decir que serán 2 meses y medio lo que nos restan del año tranquilos. Pues al menos la temporada más intensa ya pasó, pero sí nos queda mes y medio de temporada de huracanes. Esperemos que sí podamos cerrar con tranquilidad, pero no podemos bajar la guardia
seguimos con el monitoreo y en su caso con el alertamiento de estos fenómenos. Pues estaremos pendientes, director, para no bajar la guardia y estar alerta por si llegara a ocurrir algo. ¿Algo más que desea agregar? No, pues además de agradecer este espacio, desde luego decir que estamos las 24 horas al pendiente en el número 911, ahí cualquier contingencia, es el número general de emergencias del Estado, es atendida de manera inmediata. Y también decir con mucho gusto que hemos recibido llamadas de personas, de empresas que se quieren sumar a las actividades como las que se hizo el domingo, pues vamos a estar en contacto con ellos para otro tipo de actividades como estas. Da mucho gusto que la prevención que está impulsando el gobierno del Estado sea adquirida, sea adoptada por las empresas que se sumen a estas acciones. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio. Ahí quedó el tema, ya sabe, cada vez más empresas, incluso ciudadanía se suma al tema de la prevención fundamental para nuestro Estado. Y mientras tanto, momento de ir a una pausa. Al regreso más aquí en Tele Yucatán te informo. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya regresamos con más información y la música de la Orquesta Sinfónica de Yucatán nos transportará a un hermoso viaje por los países nórdicos. La Orquesta Sinfónica de Yucatán zarpará junto con su público a un viaje por países nórdicos. La agrupación interpretará suites y sinfonías que evocarán cielos azules, bosques, pinos y lagos en calma. El sexto programa de la OSI contará con música excepcional por parte de los dos más renombrados compositores nórdicos, Edvard Grieg y John Sibelius. En la primera parte vamos a hacer las dos suites de Peer Gynt de Edvard Grieg, basado en la obra de Ibsen, Henrik Ibsen. De hecho, es la música incidental que acompaña esta obra de teatro. Y después la suite número 2, que son otros 4 números. En total vamos a hacer 8 movimientos o danzas de la música incidental original. El concierto continuará con el poema sinfónico Finlandia, estrenado el 3 de julio de 1900. Para cerrar, la OSI presentará por primera vez en Yucatán la sinfonía número 7 del músico finlandés John Sibelius. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y será en el Teatro Armando Manzanero, en donde se presentará la Mérida Big Band. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlos, pues el próximo 3 de noviembre será su presentación. La Mérida Big Band lo hará de nuevo. Ofrecerá un concierto único para revivir los mejores recuerdos con hits al estilo de la agrupación. Con sabor a swing, la Big Band interpretará los grandes éxitos que caracterizaron las décadas de los 70, 80 y 90. Los más de 15 músicos que integran la agrupación desempolvarán bellos recuerdos de quienes vivieron en aquel momento y a los jóvenes que se deleitan con aquellos hits. Son temas como
Crazy Little Thing Called Love, vamos a hacer Jump, vamos a hacer It's My Life de Bon Jovi, vamos a hacer September de Wind and Fire, vamos a hacer Bad Girls de Donna Summer, vamos a hacer también temas de Nirvana. Además tendrán invitados especiales. Va a estar también invitada Julia Manrique, una gran voz local, sin duda. Y bueno, por supuesto Javier Alcalá y Luis Poblete. Y también tenemos invitados instrumentistas. En el caso de la guitarra tenemos a Sergio Aguilar, un excelente guitarrista yucateco, productor musical, y al saxofonista cubano Osmani Collado. Temas de rock y música disco a la forma de la Big Band, con un estilo de swing y jazz. Imagínense haciéndolo con 3 trompetas, 3 trombones, 5 saxos y la batería, ¿no? Entonces el arreglo es como mucho de mucho poder. El concierto de la Mérida Big Band cuenta con el apoyo de la sede culta y se ofrecerá el domingo 3 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Armando Manzanero. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y una velada mágica llena de música y artesanía se podrá vivir en el municipio de Quinchil. Las bellas lunas de octubre que se ven en el municipio de Quinchil serán acompañadas con música de trova para deleitar al público con un concierto especial. El concierto se acompañará de una muestra de artesanías, danzas y venta de antojitos yucatecos. Estamos hablando de casi 50 artistas en escena en diferentes momentos. Mientras, de un costado vamos a tener muestra de artesanías y venta de antojitos yucatecos. En una velada que me atrevo a decir que va a ser inolvidable. La noche de trova iniciará a las 6:30 horas. Más tarde se realizará la presentación de la Academia Danzarinas y el programa continuará con el grupo Nova Danza. Luego el cantautor Felipe de la Cruz, seguido de Trova Nova. Luego viene el conjunto de tríos de Junumá. El evento concluirá con la primera edición de la medalla Felipa Potsuk, que se otorgará a un quinchileño destacado. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. 80 años de trayectoria del artista plástico Hermilo Torre Gamboa, símbolo del trabajo pictórico de Yucatán. Destacado desde muy joven por su habilidad para el dibujo y su gran gusto por los colores, el artista plástico Hermilo Torre Gamboa se ha convertido en uno de los pintores más prolíficos de Yucatán. Don Hermilo, cuyo seno familiar se dedicaba a la venta de figuras religiosas, estudió en el Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán, la Academia de San Carlos en la Ciudad de México y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Sin embargo, viajar por el mundo fue su verdadera escuela. Y la gente muy conocedora y con mucha lana. Me decían, estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Cómo? Porque estoy viniendo de San Carlos. San Carlos es muy bueno, pero necesitas irte a Europa. Se lo comenté a mi papá y me dijo, están locos. Europa está echada a perder, te vas a volver un drogadicto. Lo convencí y mi mamá lo convenció también y me fui a Europa. Hice 3 años en Europa, ahí aprendí lo que no te imaginas. Sus obras han sido expuestas en México, Estados Unidos, España y Cuba. Además ha recibido diversas distinciones, homenajes y la medalla Yucatán. Llevo 82 cuadros pintando. De 7 de la mañana a 7 de la noche, hasta que se iba la luz. Me levantaba yo a veces a las 3 de la mañana, así como un fósforo que me sacudía y me decía, tienes mucho en qué pensar. Y empezaba yo a darle vueltas a mi mente para pensar ¿qué iba yo a pintar? A sus 95 años, Torre Gamboa mantiene su espíritu jovial, creativo y da los últimos retoques a las más de 30 obras en óleo que forman parte del legado, exposición que inaugurará el próximo 18 de octubre a las 20 horas en el Museo Fernando García Ponce Macay. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y amantes del cine, en especial de terror, ya esperan el Mórbido Film Fest. Who could have done this? You did this!
Más de 20 películas de terror y estrenos de producciones regionales se proyectarán en la 10ª edición del Festival de Cine Mórbido. El festival es reconocido en todo el país, por ello algunas películas galardonadas accedieron a conceder los permisos para complacer al público yucateco. Nuestra inauguración, el día 24 a las 7 de la noche, va a ser con la película Vuelven, una película de Isa López, que si bien llegó a salas incluso yucatecas, estuvo una semana apenas, acaba de cobrar nueva relevancia porque se estrenó en Estados Unidos junto con el apadrinamiento de Guillermo del Toro. Está Mirada de Cristal, una película argentina. Está la película de Clausura, que va a ser el domingo a las 9 de la noche, que se llama El Vampiro del Lago, que es una película venezolana. Mórbido Film Fest contará con 22 películas, además de pláticas, talleres y una gran fiesta. Estamos trayendo la película High Life, de Claire Denis, es la directora francesa, protagonizada por Robert Pattinson. Entonces esta peli va a estar el domingo, para que estén atentos, como que las dos pelis de Interior 13 son La Casa Lobo, de Chile, y High Life, protagonizada por Robert Pattinson, con una colaboración de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. También entre los puntos fuertes de esta cartelera podemos encontrar la proyección de Anya, el día viernes 25 a las 8 de la noche. Habrán proyecciones especiales y homenajes de películas que trascendieron en la historia del séptimo arte. Estamos presentando los 100 años del automóvil gris, la película silente más importante en la historia de México. Esta película viene con una restauración especial que acaba de tener la Cineteca Nacional, los 20 años del proyecto de La Bruja de Blair. Esta película que viene siendo una de las más significativas en la historia del cine de terror, por la razón de que fue la primera película de terror en presentarse con una página web. El Mórbido Fest 2019 se realizará del 24 al 27 de octubre. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y de esta forma nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana en este horario de las 8 de la noche con todo lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana ya mitad de semana. Cómo pasa rápido la semana. Y por supuesto, usted ya lo sabe, se queda con la información deportiva, con los expertos y los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. ¿Qué está? Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Buenas noches, es martes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares desde el estudio A de Teleyucatán, listos para presentarle lo más relevante de la jornada en Deportes. Teleyucatán te informa. Esta noche estaremos hablando del automovilismo y es que se anunció que después de un año de estar fuera de organizar la Fórmula 4, Yucatán estará presente. Será en el mes de enero, exactamente sábado 25 y domingo 26 de enero del 2020, donde se espera la presencia de 16 pilotos. Le tendremos todos los detalles. Hablaremos también del kickboxing y es que Josué Tuzo Cruz
este hidalguense radicado en Yucatán, bueno, pues va a estar participando en el Campeonato Mundial de Bosnia del 19 al 28 de este mes. Él se declara listo y por supuesto espera traer buenos resultados. En la información del atletismo también se dieron los pormenores de lo que va a ser la cuarta edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad. Este evento se va a correr el próximo domingo 24 de noviembre en las modalidades de 10 y 5 kilómetros, participando en 5 diferentes categorías. Y en información de la Paralimpiada Nacional que ahora mismo se realiza en Colima, Yucatán, la delegación yucateca consigue sus primeras 4 preseas, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Le estaremos platicando todos los detalles de esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar, de tener junto a mí al buen Antonio Elizama para que nos platique también de la información de este día. Mi estimado Tony, arrancamos. Así es, Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Ya listos con toda la información esta noche de martes también de Deportes Tele Yucatán, y como tú bien decías, bastante información deportiva el día de hoy. Antes nos vamos con las vías de comunicación, 940-7600, recuerde el teléfono, redes sociales, primero en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en comunicación y en contacto con nosotros. Hace un par de años se inauguró el Autódromo Emerson Fittipaldi, y en este marco, bueno, pues Yucatán organizó en el 2017 una fecha del serial de la Fórmula 4. Esta competencia se repitió en el 2018, quedando pendiente la del 2019. Sin embargo, hoy se dieron a conocer buenas noticias para los amantes del automovilismo en el estado, y es que el 25 y 26 de enero del próximo año 2020, Yucatán volverá a ser sede de este circuito nacional. Será la tercera fecha. Hoy se presentaron los detalles y aquí le contamos la historia completa. Tras un año de ausencia, el campeonato FIA Fórmula 4 regresará a Yucatán el próximo 25 y 26 de enero, fechas en las que se correrá la tercera etapa del circuito, anunció este martes en conferencia de prensa Flavio Abed Bustamante, director del serial. Estamos ya listos con este anuncio que estamos realizando el día de hoy para regresar al Autódromo Emerson Fittipaldi, muy contentos, muy entusiasmados. Como todos saben, es una de las mejores pistas que tenemos en la República Mexicana y pues felices de regresar. Hace 2 años, y en el marco de la inauguración del Autódromo Emerson Fittipaldi, Yucatán organizó por primera vez una fecha del campeonato de Fórmula 4, competencia que se repitió en el 2018. Ahora, en el 2020, albergará la tercera etapa del circuito y se contempla que al menos durante los próximos 3 años el estado sea sede del campeonato FIA F4. Va a estar con nosotros por acá, como les decía, Noel León, que es un joven que viene despuntando, recién salido de los karts y que tiene un talento natural. Tenemos a Chara Mansur, tenemos a Pablo Pérez de Lara, tenemos a Nico Christodoulou, tenemos a un joven americano, David Morales, también, que viene saliendo también de los karts. En fin, tenemos una parrilla internacional con pilotos de varias partes de nuestro continente. El Campeonato Nacional de Fórmula 4 agrupa 7 fechas. Yucatán será sede de la tercera y se espera participen al menos 16 pilotos, quienes el sábado 25 disputarán una carrera y el domingo 26 de enero las últimas 2 del evento. Bueno, pues las emociones del deporte de la velocidad, en esta ocasión pues con la Fórmula 4, con los autos allá en el Autódromo Emerson Fittipaldi. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las artes marciales, en especial del kickboxing, y es que pues esta mañana Josué Tuzo Cruz, este competidor, pues va a ir a un evento mundial a Bosnia-Herzegovina, esto con la delegación mexicana. Hoy fue abanderado por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán. El peleador Josué Cruzo Alemán será parte de los 12 competidores que integrarán la delegación mexicana que asistirá al Campeonato Mundial de Kickboxing que se realizará del 19 al 28 de octubre en Bosnia-Herzegovina, por lo cual visitó este martes a Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán. Esto para mí es algo nuevo porque he ido a 2 mundiales, pero no de kickboxing, sino de Muay Thai, ¿no? Este es mi primer mundial de kickboxing, entonces el reglamento es diferente, el ritmo de pelea es diferente,
los rivales pues son diferentes, voy con rivales que de cierta manera desde que empezaron siempre han estado en esa disciplina, ¿no? Entonces voy con gente muy experimentada. Josué El Tuzo Cruz competirá en la categoría de los 67 kilos, por lo que requiere cuando menos ganar 5 combates para disputar la gran final, en un evento donde dijo habrán peleadores de Europa, Asia y América Latina. Necesito 5 peleas para poder estar en la final y poder pelear por la de él. Pues vamos, la selección mexicana que está compuesta por diferentes atletas del país y son 14 atletas, entre hombres y mujeres. Rubén Cruz, presidente de la Asociación Estatal de Muay Thai y Kickboxing, fue el encargado de presentar los pormenores de este viaje, junto con Sáenz Castillo y el cuerpo técnico del peleador hidalguense, avecindado en Yucatán. Pues ojalá que el buen Tuzo Cruz no tenga problemas, como lamentablemente pues hace un mes le ocurrió cuando iba a participar en un evento internacional de Muay Thai en Las Vegas, Nevada. Una conjuntivitis se le cruzó en el camino, tuvo que echar por tierra su participación, aunque hoy también nos dijo que próximamente se estará reprogramando la fecha para participar en el Muay Thai en Las Vegas, Nevada. Por de pronto, el oriundo de Pachuca, Hidalgo, pero radicado en Yucatán, José Tuzo Cruz, estará en este evento internacional de kickboxing. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos hablando de la 4ª edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad y el buen paso que lleva la delegación yucateca en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Vamos a la pausa, regresamos a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. De regreso esta noche de martes. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Vamos con más información y ahora toca el turno para platicar de la disciplina del atletismo. Y es que se presentaron los detalles de lo que va a ser la 4ª carrera Kilómetros por mi ciudad. Este evento, que se va a correr en las modalidades de 10 y 5 kilómetros, se va a llevar a efecto el próximo domingo 24 de noviembre. Le contamos. El próximo domingo 24 de noviembre se organizará la 4ª edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad, Mérida 2019, anunció en conferencia de prensa Andrés Herrera Figueroa, organizador del evento. La carrera Kilómetros por mi ciudad se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana en el Parque de las Américas. Creo que algo particular es no únicamente la inclusión de esta categoría para personas con distintas capacidades, puede ser discapacidades motrices o intelectuales, que es sumamente importante, sino también es de los pocos eventos que contará con carrera de 10 kilómetros y de 5 kilómetros que incluyan
todas las categorías. La carrera tendrá 2 modalidades, 10 y 5 kilómetros de distancia, y saldrá del Parque de las Américas el domingo 24 de noviembre en punto de las 7 de la mañana. Esperamos que la gente se anime. Al final es un evento de convivencia, pero también es un evento donde la gente puede ir a probarse qué tan rápido son corriendo 5 kilómetros, corriendo 10 kilómetros y por supuesto ir con toda la familia, porque contaremos de igual manera con carreras infantiles para niños desde los 6 años en adelante. Andrés Herrera destacó que se espera la participación de 1,200 corredores, quienes competirán en 5 diferentes categorías y en ambas ramas. Bueno, ya en Colima ya se está realizando la Paralimpiada Nacional, hoy ya segundo día de competencias y en donde Yucatán está teniendo pues muy buenos resultados hasta el momento. Un total de 4 medallas ya consiguieron los atletas yucatecos, de las cuales 2 de oro, 1 de plata y otra de bronce. Aquí le contamos la historia. La delegación yucateca inició con éxito su participación en la Paralimpiada Nacional que se realiza en Colima, al cosechar 4 preseas en los 2 primeros días de esta justa deportiva nacional. El equipo yucateco ya suma 2 preseas de oro, 1 de plata y otra de bronce. El par de medallas doradas las obtuvo Rodrigo Águila Lara en la categoría juvenil mayor T11 en los 100 metros planos. El yucateco cronometró 12 minutos con 99 segundos. La segunda presea áurea para Yucatán corrió a cargo del atleta Yadimi Cajija Cámara en la prueba de los 100 metros planos T13 juvenil menor femenil. La yucateca tuvo una marca de 15 minutos con 36 segundos. La medalla de plata fue para Ricardo Canul Zul en el lanzamiento de jabalina F13 juvenil mayor con marca de 23 metros 91 centímetros. Mientras que el bronce lo obtuvo el lanzador de jabalina Ángel Paredes Quintal de la categoría F37 juvenil mayor, quien lanzó 20.36 metros. Este miércoles seguirán las pruebas para el atletismo e inicia su participación los seleccionados de bocha. Antes de irnos, le recuerdo los espacios deportivos de Teleyucatán, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche. Lo más relevante de la jornada de los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Y los miércoles, 19:30 horas, 7:30 de la noche, en el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Por cierto, pues un abrazo, muchas felicidades a Gabriela Burgos. Ah, sí, Gaby. Cumpleaños igual. Al igual que al buen Jenner, que bueno, pues ayer cumplieron. Como el limón. ¿Por qué? No lo sé, no sé si por algo, por verde. El DJ más famoso de Yucatán. Bueno, pues ambos, parte de este gran equipo, de esta gran familia de Teleyucatán. Felicidades por su cumpleaños el día de ayer. Hoy ya los tuvimos nuevamente de vuelta a la vida cotidiana, al trabajo aquí en Sistema Tanda. Está pendiente, está pendiente. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Que tengan una excelente noche. A continuación, y después, por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hay de estudios a estudios,
pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Rey, las botanas que se antojan. Pollo y huevo crío, naturalmente fresco. Y una grabación original de Filma Producciones presenta. Querida Spet, más Spet que querida, ya me vaciaste casi toda la tienda. Ay, Pisco, pero no es mi culpa. Es por culpa del huracán que iba a azotar. ¿Qué tiene que ver el huracán para que vengas a agarrar toda mi tienda? ¿Cómo no?